ribosomas, que son las moléculas encargadas de traducir la información del ADN a proteínas. Retículo endoplásmico. Un orgánulo formado por una prolongación de la membrana del núcleo. En este se producen muchas proteínas cuyo destino final es la membrana plasmática, la membrana o el lumen de otros orgánulos citosólicos. Aparato de Golgi. Otro orgánulo membranoso formado por unos sacos aplanados que se apilan entre sí y en cuyo interior se modifican las proteínas producidas en el retículo endoplásmico. Desde el complejo de Golgi se distribuyen diferentes moléculas hacia diferentes sitios de la célula. Lisosomas. Son pequeños orgánulos rodeados por una sola membrana. Están llenos de proteínas con la capacidad de degradar otras proteínas y moléculas que la célula no necesita más, liberando sus componentes para que sean aprovechados por otros orgánulos o proteínas en el citosol. Peroxisomas. Así como los lisosomas, los peroxisomas son pequeños orgánulos con membranas sencillas. Su función principal es la degradación de compuestos reactivos que son dañinos para la célula, aunque también participan en otras funciones metabólicas importantes, fundamentalmente en la degradación de las grasas, aunque esto varía entre los tipos de células. Vesículas de transporte. Vesículas de pequeño tamaño que están nadando libremente en el citosol y que en su interior transportan distintas moléculas. Se encargan de entregar dichas moléculas a otros orgánulos celulares o a la membrana plasmática. Mitocondrias. Son los centros energéticos más importantes de las células. Son orgánulos muy parecidos en tamaño y forma a las bacterias, células procariotas. Tienen su propio ADN y a partir de este producen la mayor parte de sus componentes. Las células eucariotas tienen muchas mitocondrias que se encargan fundamentalmente de aprovechar el oxígeno para producir energía. Vacuolas. Orgánulos. Usualmente están llenos de líquido u otras sustancias que muchas veces cumplen funciones de almacenamiento. Célula eucariota animal. Ahora que ya conoces mejor cómo son las células eucariotas, veamos las células eucariotas animales. Las células animales son las células que forman a los organismos pertenecientes al reino animal. No tienen pared celular, es decir, que están cubiertas únicamente por la membrana plasmática y pueden tener tamaños y formas muy variables. Estas células tienen todos los orgánulos comunes para las células eucariotas. Como ves en esta imagen, tienen membrana plasmática y citosol, núcleo y nucleolo, retículo endoplásmico, complejo de Golgi, mitocondrias, lisosomas, peroxisomas, vesículas de transporte y, en muchos casos, vacuolas. Adicionalmente, las células animales poseen unos orgánulos muy pequeños conocidos como centrosomas que contienen a los centriolos. Los centrosomas son los complejos que se encargan de la síntesis y la organización de los microtúbulos durante la división celular. La mayor parte de las células animales tienen una capa mucosa o gelatinosa a su alrededor, conocida como glicocálix, que es muy importante para estas y que se forma por unos azúcares presentes en la membrana plasmática. Un ejemplo de célula animal es la neurona. Las neuronas tienen todos los orgánulos típicos de una célula animal y podemos identificarlas gracias a su forma particular, pues tienen un cuerpo o soma rodeado de unos filamentos formados por la membrana plasmática, las dendritas y una prolongación de gran longitud conocida como axón. Célula eucariota vegetal. Ahora veamos la célula eucariota vegetal. Las células vegetales son las células que forman el cuerpo de todos los organismos pertenecientes al reino Plantae.
Se distinguen de las células animales por varios aspectos importantes. Tienen pared celular. Además de la membrana plasmática, sus células están cubiertas por una pared celular formada por un tipo especial de compuesto llamado celulosa, que les proporciona mucha resistencia mecánica y estructural. Tienen mitocondrias, pero también tienen otros orgánulos parecidos llamados plastidios. El plastidio, más importante y característico de todos los organismos vegetales, se conoce como cloroplasto, y es por quien las plantas pueden realizar la fotosíntesis, es decir, alimentarse de agua y de los rayos del sol. No presentan centrosomas o centriolos para la organización de los microtúbulos durante la división celular. Casi todas las células tienen grandes vacuolas llenas de agua, cuya presencia es muy importante para diferentes procesos celulares, así como para mantener la forma de las células en los tejidos. Células procariotas y sus características. Ya sabes que las células eucariotas son las que forman a los animales, vegetales, hongos y muchos microorganismos. Ahora veamos la célula procariota. Las bacterias y las arqueas pertenecen a un grupo de organismos formados por células procariotas. Estas células, a diferencia de las células eucariotas, no tienen membranas en su interior y por lo tanto no tienen un orgánulo para encerrar y comprimir su ADN. Tanto las bacterias como las arqueas son organismos unicelulares, y esta es una de las otras características que permite distinguir a las células eucariotas de las procariotas, que las procariotas no forman tejidos ni ninguna clase de forma multicelular. Los procariotas son organismos sumamente diversos y tienen gran importancia en todos los ecosistemas de la biosfera, donde participan en múltiples procesos sin los cuales no sería posible la vida en la Tierra. Características generales de una célula procariota. Como puedes ver aquí, la célula procariota tiene una forma distinta de la célula eucariota. Así como las células eucariotas, las células procariotas también tienen una membrana celular que les da forma y que contiene todos sus componentes internos, en el citosol. Algunas bacterias, además, tienen una pared que les protege de patógenos, de condiciones ambientales desfavorables, etc. Estas células presentan distintos tamaños y formas. Algunas son redondeadas y otras son más bien bastoniformes, es decir, que se parecen a un bastoncito. Muchas de estas células tienen cilios y flagelos, que les permiten moverse de un lugar a otro, bien sea en respuesta a estímulos químicos o por falta de agua. No tienen ningún orgánulo intracelular como el de las eucariotas, pero su ADN se encuentra más o menos restringido a una región del citosol conocida como nucleoide. Otras partes de la célula procariota que no se encuentran en las eucariotas son plásmidos. Son estructuras circulares de ADN. Se tratan de portadores de genes que no están involucrados en la reproducción. Cápsula. Se encuentra en algunas células bacterianas y ayuda a retener la humedad. Asiste a las células para adherirse a las superficies y los nutrientes. Se trata de un revestimiento exterior adicional que protege la célula cuando es absorbida por otros organismos. Pili. Una especie de pelos en la superficie y que muchas veces cumplen importantes funciones en el intercambio de información genética entre bacterias. Nuestros intestinos, por ejemplo, están poblados con complejas comunidades bacterianas que nos ayudan a digerir los alimentos y cuyo desbalance, muchas veces, es lo que nos ocasiona cólicos y diarreas. La bacteria Escherichia coli es el ejemplo más común de comensales intestinales. Industrialmente hablando, el yogur es producido gracias a la acción de 2 o más especies de bacterias del género Lactobacillus,
que fermentan los azúcares en la leche de vaca, produciendo el sabor característico de este alimento. Ya has aprendido los dos tipos de célula. En resumen, existen las células eucariotas y las células procariotas. Además, las células eucariotas pueden ser animales y vegetales, teniendo cada una ciertas particularidades. Si quieres aprender más de este y muchos otros temas, recuerda visitar el enlace de la Bien, ya hemos visto entonces esta parte de lo que es ha redondeado la idea de lo que es la célula eucariota y procariota y nos ha dado algo más, nos ha dado las partes de la célula, ¿no? Vamos a ver estas partes de la célula, las vamos a ver ahora. A ver, ahí tenemos acá dos células, ya, dice, acá tenemos este dos tipos de células. Dos tipos de células que son células animales y vegetales. Las dos son de tipo eucariota. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que ambas tienen núcleo, ¿cierto? Habíamos visto que ambas tienen núcleo y que ambas tienen núcleo y están ahí metido su ADN. Pero ¿cuál es la diferencia entre una célula este, animal y una célula vegetal? Vamos a ver algunas cositas que se repiten en una y no en la otra, por ejemplo, ¿no? Hay algo que es, ustedes ven, mira, estos lo comparten, los ribosomas, la periexoma, el citoplasma, la mitocondria, el aparato de Golgi, los lisosomas, ¿no? La membrana plasmática, el citoesqueleto, eso lo comparten, el retículo endoplasmático liso, el rugoso, el nucleolo y el núcleo. Esos son los que comparten. Ahora, propias de la célula animal están las vacuolas, esta es una vacuola muy pequeña, y los centriolos. En cambio, en la célula vegetal, tú vas a ver que acá hay una gran vacuola, un contenedor de agua enorme, tiene mucha agua, ¿ya? Y después está el cloroplasto y la pared celular. Son las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. Las demás, con los demás son iguales. ¿Ya? Ahora, ¿de qué se encargan cada uno de estos organelos? ¿No? Ahora, vamos a empezar por las cuestiones diferenciales. La gran vacuola se encarga de surtir de agua a la célula, en el caso de la célula vegetal. La célula vegetal necesita mucha agua, mucha agua. Entonces, por eso la gran vacuola, ¿no? Entonces, de ahí, la pared celular, ¿no? Es la que le da forma y le da protección a la célula, la pared celular. Lo que no tiene la célula animal no tiene pared celular. ¿Ya? El cloroplasto es la fuente de alimento de la célula, porque se encarga de captar la radiación solar y convertirla en nutrientes, o sea, es el responsable de la formación, pues, ¿cómo se llama? De hacer la fotosíntesis, ¿no? De hacer la fotosíntesis. Ese es el cloroplasto, ¿no? Esto de acá. Ahora, lo demás sí lo comparte con la célula animal. Y la célula animal también tiene vacuola, pero una vacuola pequeña. También se encarga de... Son
Los se encargan de la conversión ya metabólica, ¿no? Para poder convertir sustancias, ¿no? La mitocondria, por ejemplo, es el motor de la célula, igual que en la célula vegetal como en la célula animal, ¿no? Alrededor, ¿no? Al igual, tanto vegetal como animal, ¿no? Los retículos endoplasmáticos rugoso y liso, cada uno con una función muy especial en lo que es la respiración de la célula, ¿ya? Los ribosomas que se encargan de el ARN, básicamente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el ADN, obviamente que también está dentro de lo que es ya los nucleolos, ¿no? Eso es lo que tenemos nosotros, ¿ya? Eso es lo que tenemos nosotros, ¿ya? Para poder ver lo que es la célula vegetal y animal, ¿no? Este es un núcleo celular, obviamente es una representación gráfica, y ustedes van a ver acá, ¿ya? Este nucleolo, así está el núcleo, así, el nucleolo va a estar dentro, ¿no? El material genético, ¿no? Ahora, el tamaño celular, miren acá, miren esta comparación que, que estamos acá, vamos a ver aquí, vamos a poner, ahí, miren, ve. Por ejemplo, acá, 0,1 nanómetros, así más o menos es el tamaño de un átomo, ¿ya? Después, un nanómetro, o sea, estamos hablando de más o menos 10 10.000 veces más pequeño que un metro. Algo así, ¿ya? Están los lípidos, las proteínas, que son a nivel celular, perdón, molecular. El virus de la gripe está a 100 nanómetros. Pequeñito, recontra microscopio. Y ahí vienen las mitocondrias y las bacterias. Aquí está, mira, la bacteria es del tamaño de una mitocondria. Miren, una bacteria que es de tipo procariota, ya es más o menos del tamaño de una mitocondria. Y una mitocondria es un organelo que está dentro de una célula procariota. O perdón, eucariota, porque podría ser animal o vegetal. Las células animales y vegetales están desde 10 micrómetros a 100 micrómetros, muchísimo más grandes que, o sea, una eucariota no solamente es una célula muy evolucionada, sino que es una célula mucho más grande que una procariota, mucho más grande que una procariota, ¿no? En el condria, por ejemplo, en el caso de la mitocondria que ustedes ven acá, es el motor de la célula, ¿no? El espermatozoide, por ejemplo, lleva una mitocondria en el cuello, el espermatozoide, que es una célula, la cabeza. Ahí tiene el núcleo, tiene su núcleo donde lleva el ADN, material genético, y tiene en el cuello, tiene la mitocondria, y de ahí viene la cola, que es el flagelo, ¿no? La cola con el que se va a mover, ¿ya? Esta mitocondria le da el poder de movimiento al espermatozoide para que él pueda avanzar, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos un ejercicio, hacemos una escala y diríamos, este, ¿qué tamaño recorrería, por ejemplo? Porque el espermatozoide entra en el cuerpo de la mujer y tiene que recorrer un camino hasta llegar a las trompas de falopio donde se va a unir con el óvulo, ¿no? Pero él tiene que recorrer un camino, ¿no?
Si un espermatozoide fuera del tamaño de un humano promedio, la distancia, ¿no? Si la llevamos a esa escala, la distancia recorrida sería más o menos como de aquí a la ciudad de Arequipa, ¿ya? Sí, más o menos así, Pues, ¿sí? Como de aquí a la ciudad de Arequipa, a nado, o ujú. sea, el espermatozoide nada. O sea, es como si te dijeran, bueno, nada, desde aquí hasta Arequipa. ¿Y en cuánto tiempo lo hace un espermatozoide? Un 3 días, espermatozoide lo hace, ¿ah? en 2 días. No, menos, ¿no? En dos ¿Días? días, o sea, No, dos menos. días. Son entre 12 y 24 horas. Ujú. 16 horas en promedio. Mm, no, para que un óvulo llegue a 16 a fecundar, 18 horas. O el sea, 16 a espermatozoide 18 viaja, horas. claro. Mm. 16 a 18 horas promedio. Estoy hablando de promedio. Puede ser un poco más, un poco menos, pero en promedio es de 16 a 18 horas. Eso quiere decir, como le digo, si lo llevamos a la escala humana, a la escala del tamaño de nosotros, quiere decir que ese espermatozoide tiene el poder o tiene la energía, produce una energía tanto como si fuera un motor de un bus interprovincial. Claro, porque solamente un bus Y el más interprovincial, fuerte llega a ovular, ¿no, no, profesor? ¿cómo? Y el más fuerte es el más fuerte de los espermatozoides el- es el que llega al óvulo, puede la Claro, mujer, es el ¿no? que llega Porque no todos, claro, no, pues pues no al todos óvulo. tienen la misma capacidad, ¿no? Exacto. Pero entonces es el que llega a fecundar, es el más fuerte, el más rápido, ¿no? Ujú. Entonces, y quiere decirte que esta mitocondria, o sea, y la responsable es ese aparatito de acá, esta mitocondria. Ese de ahí es el motor, o sea, quiere decir que si un espermatozoide tuviera el tamaño de un humano, o sea, tendría el poder de un bus interprovincial, ¿no? O sea, si lo pondrías a correr, corriendo llegarían 16 a 18 horas de acá a Arequipa, de la ciudad de Arequipa, corriendo, sin parar, y no para, ¿no? Entonces, esa es fíjense el poder que tiene esta mitocondria, este organelo tan pequeñito, un poder descomunal. Bueno, continuamos. Acá tenemos, por ejemplo, las células animales y vegetales que son bastante grandes. Y después tenemos, miren, las macrocélulas, empezando por el óvulo humano, ¿no? Que estamos entre los 100 micrómetros y 1 milímetro. El huevo de rana tiene 1 milímetro, ¿no? El huevo de gallina está entre 10 milímetros y 100 milímetros. Y 100 milímetros está, este, ¿cómo se llama? El huevo de avestruz, ¿no? ¿Ya? Y en el caso, y por ejemplo, una mujer adulta es por encima de 1 metro, ¿no? Una mujer adulta mide pues, 1,60 m, 1,50 m, por encima del metro, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, para que tengan la idea este, de los tamaños, ¿no? Que se dan a nivel celular. A ver. Vamos a ver entonces ahora lo que son las partes de una célula eucariota, ¿no? Primero vamos a hablar sobre la envoltura celular y después sobre la membrana citoplásmica. Dice, está agregado en la envoltura celular, dice, tenemos acá agregado un supramolecular, dice a constitución glucosídica. ¿Qué significa eso? Ya, que también está presentes en las algas, ¿no? Con la celulosa, en los hongos, que está la quitina, y en algunos vegetales como la hemicelulosa y celulosa. La celulosa es una proteína, ¿ya? Es una proteína. Todo esto que está acá, la quitina, la celulosa,
hemicelulosa, son proteínas. Entonces es una cadena carbonada. La proteína es una cadena carbonada. O sea, pues, ¿qué quiere decir? Que tiene una sola cadena de carbonos y hidrógenos, ¿no? De carbonos e hidrógenos. Y eso tiene la envoltura celular. Como para que tengan una idea, ahorita les voy a compartir. Voy a hacer un reconocimiento primero. Voy a hacer un paréntesis para que ustedes puedan tener idea. Y les voy a dar algunas pequeñas pinceladas de lo que es un poco la química orgánica. ¿Ya? Y eso después, perdón, les va a servir a ustedes para poder entender lo que son los bioelementos y las biomoléculas, que lo vamos a hacer después. ¿Ya? Pero ahorita eh, vamos a ver acá, hacer solamente una pequeña muestra, ¿ya? De, ¿ya? De cómo es la. Un segundo. Ya, una pequeña muestra. Ya, a ver. Bien. Vamos a ver acá. Voy a mostrarles en algunos casos. Un segundo. Voy a mostrarles la pizarra. Creo que bien. A ver, un segundo, ¿ya? Ya, a ver, ahora sí, miren, les voy a mostrar algo así. Mm, vamos a ver aquí. ¿Cómo es una cadena carbonada? A ver, le voy a mostrar acá qué cosa es una cadena carbonada. Vamos a ver aquí. Miren, voy a suponer acá, vamos a poner aquí y voy a ponerles un carbono. ¿Ya? El carbono, ¿ya? Lo vamos a poner aquí, lo voy a poner más grande, bastante grande lo vamos a poner. Sí, 80, ahí está. Miren, ahí está el carbono. ¿Qué tiene el carbono? El carbono tiene 4 electrones, así. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este carbono va a llevar 4 electrones ensuciados. ¿Por qué se le llaman electrones desapareados? ¿Por qué? Porque son electrones que no tienen pareja. Los electrones siempre van de dos, forman parejas, van en dos. Pero, ¿qué pasa? Que en el caso de el carbono, él tiene 4 desapareados, o sea, no forman pareja. Eso hace al carbono, lo hace tener una propiedad muy importante dentro de lo que es dentro de la química, que se le conoce como la electronegatividad.
¿Qué significa la electronegatividad? Significa que este elemento atrae a otros elementos, ¿ya? Atrae, es atractivo, es muy atractivo para otros elementos, o sea, se junta con otros elementos rápidamente. En el caso de la química orgánica, nos basamos en el carbono y el carbono generalmente se junta con alguien que pueda, pues, aparearse con su electrón. Acá, ¿quién es el que podría aparearse con su electrón? Bueno, el hidrógeno. Vamos a ponerle el hidrógeno, porque es el más común. Entonces vamos a hacerlo crecer el hidrógeno. Ahí está el hidrógeno. El hidrógeno solamente tiene un solo electrón. Un solo electrón. Nada más. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que este electrón se aparee con este, ¿no? Ya se aparee con este. Y Y lo mismo va a pasar con los otros de acá. O sea, este con este con y este con este. Se van a juntar así. Aquí, por ejemplo, vamos a poner un hidrógeno, otro hidrógeno y otro hidrógeno. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Así se va a formar una molécula con un hidrógeno, con un carbono y 4 hidrógenos. A esto le vamos a llamar, el, le vamos a llamar el CH4. Espérate, le vamos a poner así. Vamos a ver. Sí, el CH4. ¿Qué significa el CH4? Metano. Metano es un gas muy maloliente. Se produce mediante el residuo de la putrefacción o la descomposición de elementos orgánicos, también conocido como el gas natural, el gas de Cálida, eh, el gas de Camisea, por ejemplo, es metano, ¿no? Ese es un gas, es el más simple, es la molécula más simple de lo que es la molécula orgánica más simple, ¿ya? Entonces, con esto les digo que lo más simple, ¿ah? Que tenemos, el metano. Ahora, eso es cuando este metano se junta con otros carbonos, así muy parecidos a ellos, entonces va a formar moléculas más complejas. Dentro de esas moléculas va a formar proteínas. Y una de esas proteínas es las que han estado escuchando como la celulosa, que es la que forman la pared
de la célula. ¿Ya? Pero todas tienen una cadena. ¿Una cadena de qué? ¿Cadena de qué? De carbono. De carbono, formado por, y siempre ahí completado con hidrógenos. ¿Ya? Aquí yo solamente les he hecho el ejemplo del más simple, es un alcano, es esto, así se le llama, ¿no? Es una molécula alcano, ¿no? También le llaman molécula saturada porque el enlace es simple, es un solo enlace, no es enlace doble, no es enlace triple, es un enlace simple nada más. Entonces, por eso le llaman molécula saturada, ¿ya? Seguramente ustedes han escuchado, grasas saturadas, ¿no? ¿Qué significa una grasa saturada? Una grasa saturada quiere decir que se ha unido un electrón con otro electrón, nada más. No hay dos electrones, tres electrones, no, no hay. Solamente uno con uno. O sea, es un enlace simple, ¿ya? Un enlace simple, a eso se le llama saturada. Ahora, este es un ejemplo. Cuando estos se juntan y se vuelven más complejos, se vuelven moléculas más grandes, entonces forman lo que ustedes han visto, las celulosas, ¿no? Aquí les voy a cambiar y vamos a regresar a lo que estábamos viendo hace un rato. Aquí está. Está esto, ¿no? La celulosa, que es una proteína, ¿no? Es una serie de proteínas, la celulosa, la quitina, la imicelulosa y la celulosa propiamente dicha, que son de los vegetales, ¿ya? Todas esas proteínas están ahí. Ahora, vamos acá, donde dice la membrana citoplásmica. Es una estructura que envuelve al citoplasma y es lipoproteica, o sea, quiere decir que tiene proteínas y tiene grasa. ¿Ya? Por eso se llama, cuando ustedes vean el prefijo lipo, ¿ya? Lipo significa grasa, ¿no? Y obviamente proteica habla de proteína. La lipoproteica quiere decir que es grasa y proteína, ¿no? Es permeable y selectiva, ¿ya? O sea, quiere decir que se mezcla rápidamente con el agua, ¿no? Ahora, después dice, presenta 5 funciones, dice, comparte la mentalización, ¿ya? El transporte, la comunicación intercelular y el reconocimiento celular y unión intercelular. Todas esas son las funciones de la membrana citoplásmica, ¿ya? De la membrana citoplásmica. Yo no sé si ustedes han visto cuando sancochan huevo, ustedes, y lo pelan, ¿no? Le quitan la cáscara. Entre la cáscara y la clara hay como una película, así una telita blanca también. ¿Sí o no? ¿Se han dado cuenta de eso? Ya, esa telita blanca es lo que vendría a ser la membrana citoplásmica. ¿Ya? Esa es la membrana citoplásmica, es esa membrana que tiene estas funciones de acá. ¿Ya? Ahora, vamos a ver qué cosa es propiamente dicho el citoplasma. ¿Ya? El citoplasma es un fluido coloidal. ¿Qué significa coloidal? Que tiene forma de gelatina. Eso significa coloidal. ¿Ya? O sea que tiene una forma gelatinosa, una forma que no es líquida, pero tampoco es sólida. O sea, está en un estado intermedio entre el líquido y el sólido. Es algo gelatinoso. ¿Ya? Entonces, a eso se le llama fluido coloidal. Y está formado por un alto porcentaje de agua y solutos orgánicos e inorgánicos. ¿Cuáles son esos solutos orgánicos? ¿Ya? Esos solutos orgánicos, ¿ya? Son, ¿ya? Esos solutos orgánicos vendrían a ser las moléculas como la que les he mostrado, ¿ya? Por ejemplo, una de las, una de las sustancias que más produce una célula es el famoso ATP, ¿no? Que es el trifosfato de adenosín. ¿Qué significa el ATP o trifosfato de adenosín? Es justamente es una sustancia que tiene una función electroquímica,
¿sí? Que hace que, que la célula se comporte como una pila. ¿No? Entonces, y eso va a producir energía eléctrica, y esa energía eléctrica hace que nuestro cuerpo funcione, o el cuerpo de cualquier organismo vivo funcione. ¿No? Aquí justamente dice, ¿no? Presenta una tixotropía. ¿No? Eso es, esta acá es una de las características más importantes de la célula. Ahora, ¿qué cosa es esto? El núcleo. Ahora vamos al núcleo. Aquí lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Ya, que lo que estábamos hablando hace un rato. ¿Qué cosa es el núcleo? En el caso de las eucariotas, es el que encierra el material genético. ¿Quién es el material genético? El ADN propiamente dicho, ¿no? Y controla las principales funciones de la célula. Todo núcleo de una célula eucariota tiene cuatro partes, ¿ya? ¿Quiénes son esas cuatro partes? Son el carioteca, ¿no? Que es la membrana que cubre el núcleo, ¿no? La cariolinfa, que es la sustancia que está así, donde están que está dentro de esta membrana, ¿no? La cromatina, que es, y el nucleolo. La cromatina es toda una sustancia que rodea el nucleolo, y el nucleolo propiamente dicho, donde está el ADN, ¿ya? Entonces, esas son las cuatro partes propiamente dichas de un núcleo, ¿no? Las células varían mucho, ¿no? En tamaño, ¿no? Como podrías verse acá, un micrómetro, que es la milésima parte de un milímetro, o sea, 1000 veces más pequeño que un milímetro. Y un nanómetro, que es la milésima parte de un micrómetro. O sea, ya se imaginan el tamaño que es muy, muy, muy pequeñito, ¿no? Que solamente con ¿cómo se llama? Con situaciones, con aparatos muy especializados, se pueden detectar. ¿No? También tenemos acá vamos a ver, acá tenemos un pequeño plus, y decimos que es la osmiosis. ¿Ya? ¿Qué es la osmiosis? Dice así. La osmiosis, ¿ya? Es la difusión del agua a través de la membrana, que es selectivamente permeable, o sea que ella va a decidir a quién deja pasar y a quién no, ¿no? Y en el caso del agua, igual, ¿no? Sabe cuándo necesita agua y cuándo deja pasar agua, y sabe cuándo detiene el flujo, ¿no? Ya, a eso le llamamos, se llama la osmiosis. Ya, desde una región donde está más concentrada a una región donde está menos concentrada. ¿Ya? Como se habrá observado, la osmiosis, ¿no? Es el nombre especial que se recibe a la difusión simple del agua debido a las consecuencias tan drásticas que pueden tener para las células. ¿Ya? A eso le llamamos a osmiosis, ¿no? Cuando la célula empieza a determinar si pasa o no pasa agua. ¿No? Hay células, por ejemplo, que hay una patología que se llama, por ejemplo, la celulitis. Dice, ¿no? Uy, tiene celulitis. ¿Qué ha pasado? Que lo que ha pasado es que las células no están haciendo osmiosis, y por lo tanto han dejado entrar mucha agua. Y la célula se ha llenado de agua y se ha hinchado, ¿no? Al hincharse la célula, entonces por eso se llama celulitis. La terminación o el sufijo itis significa inflamación. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la célula se ha inflamado porque no era capaz de hacer osmiosis, y entró mucha agua a esa célula. ¿Ya? A eso le llamamos, ¿no? La celulitis, ¿no? Una inflamación celular.
Tenemos también acá un poco, vamos a dar contexto y a dar, nuestras conclusiones, ¿ya? ¿Cuántos tipos de células hay? Células básicas, dos, procariota y eucariota, ¿no? Esta clasificación se basa en el hecho de que las primeras no poseen organelos redondeados por membranas y las otras sí, ¿ya? Bien, hasta aquí, antes de entrar a las preguntas, ¿ya? A las actividades. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre estas partes? ¿Algunas preguntas? Pregunten, por favor. Conforme, profe. Bien, a ver, preguntas, preguntas, por favor. Antes de que entremos a la... Antes de que entremos a la... A ver, acá. Ninguna pregunta. Antes de que entremos a la ronda de preguntas, Profesor, y el carbono dice tiene 4 electrones. ¿Y ¿sí? tiene nombre los electrones? No, no, simplemente son, ¿cómo se llama? Son electrones nada más, no tienen ningún nombre específico. Ah, ok, doctor, profesor. Claro, es más, ni siquiera se les puede ver, ¿no? O sea, porque Mm, el nivel, y ya el nivel de los elementos es un nivel cuántico, es demasiado pequeño, ni siquiera se le conoce, solamente se les reconoce ¿cómo se llama? Por sus efectos, pero en realidad nunca nadie ha visto un electrón, ni nunca nadie ha visto ni siquiera un átomo, no se ha podido ver, ¿no? ok, profesor. Bien, bien. ¿Alguna otra pregunta? Nada más. Bien, entonces vamos acá. Vamos acá a reducir un poquito. Acá, el nivel básico. Quiero que ustedes léanlo con cuidado, no se me apresuren. Nada, lo leen, miran ahí y dan sus respuestas. Por favor, les voy a dar. No lo puede agrandar un poquito más, profesor, no veo mucho. Esté con lentes, A ver, voy a ver. Lo que pasa es que no, por es que si favor. lo agrando, ya no entra en la Mm, pantalla. A ver, pero ya, a ver mm, ahí. ahí está. Ya, creo que ahí sí está bien. Ya. A ver, miren, ahí están los cuatro. Léanlo con cuidado. Van a tener unos 15 minutos. ¿Ya?
Léanlo con cuidado. Obtengan sus 4 respuestas y sus 4 respuestas me las escriben en el chat. ¿Ya? Vamos. 15 minutos tienen. No veo. Ay, no veo nada. Ahí está. Una estructura. Ah, no veo. A ver, quiero hacer la recomendación que las respuestas no me las den así por separado. Acá muy bien, acá tengo a varios
que me han dado las 4 respuestas listas, pero hay algunos que me dan primero la 1, después la 2. No, tienes que tú asegúrate de tus 4 respuestas y pon ahí las 4. La número 1, tal letra. La número 2, tal letra. La número 3, tal letra. La número 4, tal letra. Así. ¿Ya? Y cuando ya cuando tengo internet, llegamos, nos podemos ir a los dos y dicen, no, no, no pasa internet para hacer este profe. Eso que no se conoce su tren, yo. Yo, con el tren no, yo. No está practicando tiempo. Mejor que,
es mejor bajar un banco. Es que si no puedo comprarme algo. Y bajamos, pero no tengo que comprar nada porque esto es lo que nos vamos a bajar. Pero ahora estamos ahí, si se está yendo el carro, y dice, Bien, muy bien ahí. Ujú. Profesor, disculpe, ¿cuántas preguntas Sí. son en total? No, Son disculpe, cuatro disculpe. nomás, cuatro nada más. Estas cuatro. Ahí la, Estas que están ahí de la, verde. Uno, dos, tres, cuatro. ahí las otras no. No, no, Ah, bueno, ya respondí entonces. Pensé que también era la otra parte que estaba acá. no. Ok. Eso lo vamos a responder después. Mm. Bien, vamos a ver entonces. A ver, todos atentos para que puedan cotejar sus respuestas. Empezamos entonces con la número uno. Ya, la número uno. ¿Qué nos dice la número uno? Nos dice, es la estructura que envuelve el citoplasma y es lipoproteica, o sea, que tiene grasa y proteína. Es permeable, o sea, deja pasar el agua y es selectiva. O sea, sabe cuándo deja pasar el agua y cuándo no. ¿Quién es esa? Esa se llama la membrana plasmática. ¿Ya? La membrana plasmática, o sea, en este caso sería la clave D.
¿no es cierto? La membrana plasmática. Acá la tenemos, aquí también la pusimos aquí. O membrana citoplasmática, ¿no es cierto? Esta de acá. Estructura que envuelve el citoplasma y aquí está, estas. ¿Cómo se llama? Membrana citoplasmática o membrana plasmática. ¿Ya? Bien. Ahí la tenemos entonces, es la letra D. ¿Ya? Ya tenemos ahí la primera. La segunda dice, es la célula típica de todos los organismos pluricelulares. ¿Ya? Cuando te hablen de pluricelular quiere decir que las células que tienen las mismas características han formado tejido. Y estas a su vez han formado órganos y estos órganos sistemas y estos sistemas individuos. Las únicas células que pueden hacer eso son las células eucariotas. Las células procariotas no forman tejido. Las células procariotas viven solas. Van por aquí y por allá. ¿Ya? Nunca vas a encontrar un tejido de célula, de células procariotas. No, no se puede. No tienen. No tienen esa capacidad. Por lo tanto, las únicas células de estos organismos pluricelulares siempre van a ser las eucariotas, o sea, la clave A. ¿Ya? La clave A. ¿Por qué la clave A? Porque la procariota no forma tejido. Y si no forma tejido, tampoco puede formar organismos, pues, ¿no? ¿Ya? La número 3. ¿Qué nos dice la número 3? La número 3 dice, ¿qué parte del microscopio sostiene el lente de aumento? ¿Ya? Ustedes siempre van a ver los microscopios, ¿ya? Los microscopios, cuando ustedes se dan cuenta que es un aparato y ellos tienen ahí como un tubo, ¿sí? Largo, ¿ya? Y a eso le llaman, se le conoce comúnmente como el revólver, le llaman. ¿Por qué? Porque es el que te calibra, ¿no? El que lo mueves, y así, ¿no? ¿Ya? Pero terminando eso hay una base y hay ahí unos pequeños lentes, el que tiene los lentes. A eso le llamamos los objetivos, ¿ya? Los objetivos que están debajo del revólver, ¿ya? Debajo del revólver. Acá los voy a mostrar, acá en la... aquí está, mira, acá tenemos una imagen. Aquí está. Este de aquí es el revólver. Es el revólver. A eso le llamamos el revólver. O brazo, también le dicen algunos, ¿no? ¿Ya? Este es el revólver, brazo. Y este de acá son los objetivos. Y estos son los lentes. Estos de acá son los lentes. Estos. Este y este. Acá son 3 tipos de lentes de aumento. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes pueden ver cuál es la parte de que nos están preguntando en los objetivos. Nos estaban preguntando sobre los objetivos. ¿Ya? Después nos dicen la número 4. La número 4 nos dicen, es la difusión del agua a través de una membrana selectivamente permeable. ¿Ya? ¿Cómo le llamamos a cuando esa acción de la célula, cuando deja y no deja pasar agua, cuando dice, ya, hasta aquí nomás, no entra más agua, o cuando dice, necesitamos agua, por favor, tráiganos más agua. ¿Cómo se llama eso? ¿Les habíamos dicho? Osmosis. La Osmosis. osmosis, muy bien, Osmo. claro, es justo ultimito, lo que hicimos ahora último. La osmosis, muy bien. Esa capacidad, exactamente, esa es la B, la letra B, la osmosis. Excelente, excelente, excelente. Muy bien, a ver, quiero los comentarios, comentarios. Vamos a ver los comentarios. ¿Qué dicen los comentarios? Respondí todo bien, respondí todo bien. Ajá, muy bien, excelente. Eso me parece espectacular. A ver, la segunda. Me equivoqué. Todos han respondido bien, ya.
Ujú, muy bien. A ver, ¿qué dicen los? Mm, Saqué un 15. Ajá, respondí todo bien. Ahí, eso es bueno, eso es bueno. Eso es muy bueno. Todo bien, excelente, excelente. Eso quiere decir que han estado muy atentos y han estado bien, ya, están bien preparados. Está muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Los felicito a todos. Mm. A ver, vamos a ver ahora. Vamos a subir de nivel. ¿Ya? Vamos a subir de nivel. Vamos a dejar el nivel básico y vamos a entrar un poquito ya. Ya, vamos a entrar acá a estas 4 preguntas de aquí, que son un poquito ya, un nivel un poquito más grande. Entonces, es el nivel básico, es el que han hecho. Ya es el, ¿no? El nivel Teletubbies. Ahora sí ya vamos a entrar ya un poquito ya más, ya un nivel así, un nivel Saiyajin vamos a entrar entonces, ¿ya? Ahora sí. ¿Qué dice? La primera pregunta nos dice, ¿es la estructura propia de las eucariotas? Ojo allá, mira con la pregunta. Es propia de las eucariotas y contiene el material genético, o sea, el ADN. ¿Qué tiene la célula eucariota que no tiene otra célula? El núcleo. Exacto, muy bien, Ah, excelente. No. Es el núcleo, al toque nomás. Esa es la respuesta correcta. El núcleo. ¿Por qué? Porque es la que tiene pues esa envoltura, ¿no? Que envuelve y cuida y protege al ADN, ¿no? Muy bien. Dice, es muy simplificada y solo se presenta en bacterias y en algas unicelulares. Es muy simplificada, no es evolucionada. Eso es lo que nos está diciendo. Procariotas, profesor, Eh, procariotas. muy bien. La célula, Procariota. la Procariota. procariota. Claro, Procariota. procariota, al toque nomás. Muy bien, excelente. Claro, la célula procariota es la menos evolucionada. ¿Y y cuáles son las procariotas que han sobrevivido hasta nuestros días? Solamente han sobrevivido las algas unicelulares, ¿ya? Y las bacterias. Nada más, ¿no? Las bacterias, ¿ya? Esas son las que han sobrevivido. Y algunas cianobacterias, que son las más antiguas de todas. Las cianobacterias son las más antiguas. Es más, las cianobacterias evolucionaron y se convirtieron ¿cómo se llama? En los cloroplastos que tienen las células vegetales, ¿ya? Ellos procesan la luz solar, ¿no? Hacen fotosíntesis, pues, ¿no? Para hacer clorofila, ¿no? La clorofila, que es la sustancia que permite la energización de las plantas. Entonces, pero las cianobacterias, todas estas se formaron en el mar. Todas se formaron en el mar y todas vivieron y hasta el día de hoy viven en el mar. Bien, número 3. Parte del microscopio que regula la cantidad de luz que pasa a través del espécimen. El diafragma. Diafragma, Diafragma. diafragma, profesor. Oh, El diafragma, el profesor. diafragma, claro, muy bien, el diafragma es este de acá, mira, aquí que yo les estaba mostrando hace un rato, perdón, hace poco. Este es el diafragma. Este es el diafragma. Este es el que regula el paso de luz. La luz entra por acá. Y acá el lente tú ves pues por acá, de acá. Y el diafragma. Ujú. Muy bien, excelente, ¿ah? Ya están listos entonces para ir a un laboratorio, ¿ah?
Al toque ya van a poder ir. Claro que sí, profe, claro que sí. Sí, un diafragma. Esta es la respuesta correcta, el diafragma. Ahora, dice, comprende todas las disciplinas dedicadas al estudio de los organismos vivos. Biología. Biología. Claro, ¿qué más? La citología no puede ser porque ella, si bien es cierto que estudia organismos vivos, pero solamente celulares. La citología estudia organismos. La química estudia composición de la materia. Ujú. La física estudia manifestación de la materia. Pero la biología estudia la materia viva en todos sus niveles. En todos sus niveles. Desde el nivel más básico, que es el nivel, no, el nivel químico, ¿ya? Hasta el nivel ecológico, ¿no? Hasta el nivel ecológico. Funciona todas las funciones, las estudia la biología. Biología es una ciencia bastante, ¿cómo se llama? Bastante apasionante, ¿no? Ah, por eso hay que tener para las personas dedicadas a este tipo de ciencias, hay que tener mucha vocación. Por eso los médicos tienen que ser pues tromes en biología, eso sí son, ¿no? Ellos sí son, es lo que, los cursos que más llevan, ¿no? Ah, entonces ellos son muy buenos. Los mejores biólogos, los que más han trabajado con biología, por ejemplo, los alemanes tienen muy buenas investigaciones en biología. Los cubanos son súper capos. Los mismos rusos, son los que mejor, y actualmente los chinos, ¿no? Los chinos, bueno, ahorita están rompiéndola en todos los campos de la ciencia, ¿no? Entonces, ellos son los que están trabajando mucho en biología, ¿ya? Bien, a ver, preguntas finales. ¿Ninguna preguntas finales? Biología, ajá, ajá, muy bien. Profesor, yo no escribí, pero respondí todo bien cuando preguntó a la primera. Ah, ya, No lo escribí excelente, les felicito. Les felicito que hayan respondido todo muy la bien. primera, pero Ah, no lo he escrito. si tuvieron uno que otro error, bueno, después se corrige, eso no hay problema. Ya saben, eso sí, siempre cuando si en algún momento se comete un error, siempre tienes que, eso es una característica común en la ciencia, ¿no? Cuando uno comete un error, lo apunta. Apuntas el error. ¿Para qué lo apuntas? Para que a la siguiente prueba, a la siguiente vez que lo vuelvas a intentar, ya eso ya no lo vuelves a cometer, ¿no? Entonces, así vas descartando y vas afinando. Vas afinando, vas afinando, vas afinando hasta que te acercas cada vez más a la exactitud, ¿no? A lo correcto. Bien, entonces, ya, bueno, hemos llegado al final. Espero que les haya interesado, que les haya gustado. Y creo que por lo visto lo han aprendido porque lo han hecho todo muy bien y los felicito. ¿Ya? Nos vemos Gracias, entonces a profesor. la próxima semana. Fue muy, muy Luego, interesante. profesor. Gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Gracias. Gracias, Fin profesor. de Buenas semana noches. para todos. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor.